Buenas tardes, Arratsaldeon. Continuamos en DEMA, en la sede de DEMA en Baracaldo, y seguimos en esta tercera edición de la Sarekin Week, en la segunda jornada. Tenemos dos intervenciones esta tarde, y en la primera de ellas, que es una mesa redonda, pues vamos a hablar de transmisión empresarial, que a fin de cuentas es una oportunidad pues, para la continuidad de los negocios. Hay que tener en cuenta que bueno, hay dificultades en ocasiones, por lo menos, para el relevo generacional en las pymes vizcaínas. Entonces, por esa razón, DEMA, que es la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, y el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya han puesto en marcha un programa de transmisión de empresas para Vizcaya denominado Negoción, que ofrece asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso y lleva aparejada la creación de un marketplace online o escaparate alojado en el espacio web www.negosion.eus. Para hablarnos del tema tenemos aquí a Arantxa González, que es técnica consultora de emprendimiento en DEMA. Es licenciada en Administración de Empresas y ha desarrollado diferentes roles como economista, siempre enfocada al mundo empresarial. Durante más de 20 años ha acompañado a directivos de empresas, socios, trabajadores y emprendedores en la búsqueda de soluciones a los problemas del día a día en la gestión de sus negocios, incluyendo también proyectos de reestructuración empresarial, constitución de sociedades laborales y emprendimiento. Arantxa, Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar en este momento escuchándonos. Esperamos desde DEMA que lo que hoy contemos pues, os sea de utilidad a vosotros y a los cercanos de vuestra empresa, familia y demás, porque esto es algo social, digamos, lo que vamos a contar. Entonces, vamos a empezar... Perdona, cosas de la tecnología. Bien, lo que vamos a presentar ahora es el programa Negoción. Cuando hablamos del programa Negoción, en principio lo que podemos decir de él es que es un programa de ayudas de la Diputación Foral de Vizcaya, en concreto del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, que ofrece servicios de asesoramiento gratuito e incluso puede llegar a ayudar en la financiación de traspasos de negocios dentro del territorio de Vizcaya. Pero es mucho más que todo esto. Lo que se pretende con el programa Negoción es crear un puente entre personas transmitentes y emprendedoras, con la finalidad de mantener la riqueza del territorio de Vizcaya. Cuando hablamos de riqueza económica, no solamente nos referimos al entramado empresarial y el valor añadido que genera, sobre todo en ese know-how, ese saber hacer que todos estos negocios están dejando en el día a día. Vamos a situarnos cómo nació el programa Negoción desde la Diputación. Vamos a situarnos en el contexto económico concreto de Vizcaya. Entonces, lo que se planteó es que había una inquietud. Había falta de relevo generacional y por más que se forzara, el relevo no existía. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un artículo de prensa donde se muestra cómo 3.000 en breve, pues esto es un artículo del año 2022, 3.000 negocios se van a cerrar la persiana, otros tantos están en cola. ¿Qué es lo que pasa? El relevo generacional ha desaparecido o es muy escaso. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Antiguamente, pues los negocios pasaban a un hijo, una hija, que iba cogiendo el relevo, otros no lo cogían de los hijos, o bien las plantillas iniciales, que empezaban muy jóvenes, cuando acababa ya el propietario, pues traspasaba el negocio, se hacía con ellos. Actualmente los hijos, o bien porque han visto los sacrificios de los padres, o bien pues porque tienen otras vocaciones, incluso las plantillas de trabajadores, pues no están motivados como emprendedores. Entonces encuentran que esos negocios no se pueden traspasar. Entonces tenemos que enfocar el problema desde otra óptica. Y entonces es cuando podemos decir que los nuevos tiempos llevan a que estos negocios que no se consiguen traspasar puedan ser atractivos para posibles emprendedores con nuevas ideas, con nuevas ganas, pero también hay que ser realistas. No es fácil, hay que hacer muchos números, hay que analizar mucho, y, desde luego, es dura, como luego nos hablará un testimonio más tarde, tomar esa decisión de emprendimiento. Lo que sí está claro es que todo este proceso es un trabajo en equipo que empieza en el intento de poder aunar ese acuerdo entre transmitente y emprendedor, pero que lo que propone el programa Negoción es que haya un tercero que le vaya acompañando en ese camino.
Un camino que al final va a ser un equipo amplísimo, como está sucediendo, porque pueden entrar las propias asesorías que colaboran en la elaboración del dossier y la valoración, pueden entrar empresas de tasación, despachos jurídicos, las propias asociaciones como ASLE, las cooperativas, que están también interviniendo en el proceso. Al final es un equipo amplio cuya finalidad es pasar el testigo. No es fácil, pero es el objetivo que se propone Negosión. Vamos a ver cuáles son los objetivos que se ha ido planteando el programa Negosión desde el inicio. El primer objetivo fue dar visibilidad, y de esto, bueno, algunos ya habréis visto en Internet el www.negosion.us, que es una pantalla, que le llamamos el escaparate, al que pueden acceder tanto posibles transmitentes que estén interesados en traspasar su negocio, como emprendedores que estén interesados en adquirir. La idea, en paralelo, desde el punto de vista que eso lo hablarán posteriormente el mundo más del adquirente, pero sí que la idea básica aquí es que cuando alguien va a emprender, que se dé una pasada primero por el escaparate, no sea que encuentre algún negocio que ya está en marcha y que puede encajar con ese perfil que está encontrando. Es decir, que siempre se le dé una pasada y luego ya, bueno, pues si no encuentra, igual empieza desde cero. Segundo objetivo fue acercar a la persona emprendedora. Como hemos visto, la visibilidad se dio a través del escaparate, se hizo una campaña de sensibilización y presentación en lo que son los prescriptores, como son asesorías, asociaciones, es decir, en general, agentes importantes dentro del entramado empresarial de Vizcaya. Al mismo tiempo, se ha tratado de cubrir todos los sectores, no solo comercio, hostelería, sino cualquier actividad, y que siempre y cuando la actividad se desarrolle en Vizcaya, obviamente. Y también tenemos las entidades colaboradoras de las que nos iréis a hablar a lo largo de esta presentación, que son otros agentes como Bearguinchas, asociaciones y demás, que están colaborando con DEMA para poder lanzar este programa. En el acercamiento lo que se ha hecho son campañas de comunicación bastante a nivel físico, con folletos, publicidad, en carteles, en prensa, también en medios de comunicación, como otros digitales. Es decir, en la idea de ir presentando este programa también al adquirente. Tercer objetivo, el gran objetivo del programa Negosión, que es hacer de puente, es decir, cómo podemos unir a todos esos interesados en transmitir con los emprendedores. Y ahí es donde se ha diseñado una plataforma que da soporte por detrás, que está en este momento gestionada por DEMA y que permite coordinar todos aquellos negocios con sus posibles adquirentes. Y, por último, la gran aportación también de este programa es ese servicio de acompañamiento, como hemos dicho antes, esa no soledad del que quiere transmitir, sino un acompañamiento por una tercera persona, que en este momento pues, está ejercida por DEMA o esos agentes colaboradores, que ya están preparados para ello y aplican una metodología, que es la metodología DEMA, de la que hablaremos más tarde. ¿Qué requisitos puede exigirle a un negocio para poder beneficiarse de este programa? Pues depende del grado de beneficio que quiera tener ese transmitente. Puede ser simplemente como escaparate, es decir, figurar en esa pantalla de Internet donde pueden acceder posibles interesados, o bien incluir también un servicio de acompañamiento. No es obligatorio los dos. Para ser en el escaparate lo que necesita es que las instalaciones, oficinas, es decir, estén en el territorio de Vizcaya, que esté en activo. Es muy importante que lo que se transmite sea algo vivo, es decir, que está vendiendo, fabricando, es decir, la actividad que realice. Abarca tanto en casos de jubilación como en casos de traspasos de negocio, es decir, no necesariamente tiene que ser un traspaso porque alguien se va a jubilar, sino en muchos casos puede ser porque tiene dos actividades, no da abasto con todo y decide una de ellas, que puede ser con un gran valor añadido, traspasar a un tercero con la metodología incluida. O bien puede ser pues, alguien que quiere de repente cambiar de vocación, pues de todo está pasando en estos tiempos. Y por último, el alcance del tipo de negocio es amplio. Puede ser un empresario individual, puede ser una sociedad limitada, puede ser una comunidad de bienes, sociedad laboral, cooperativa, todo entra aquí. Cuando entramos ya al segundo nivel, que es el servicio de acompañamiento, ya aquí se le pide al transmitente un nivel de exigencia mayor.
Es decir, él firma lo que llamamos un condicionado de adhesión por el cual él se compromete a ser honesto, entregar toda la información que se le pida y colaborar activamente para llegar al fin del proceso, es decir, que sea activo, no solo en documentos, sino también en la búsqueda de adquirentes, una gran afluencia de comunicación pues, con DEMA o con el agente, colaborador con el que esté trabajando. Y en estos casos, pues normalmente se le suele pedir el alta en el IAE o la licencia fiscal, licencias de apertura, certificado de Hacienda y Seguridad Social. Toda esta es documentación que se pide con vistas a elaborar lo que luego haremos, el dossier de empresa, que es el que luego dispondrá el adquirente. Es muy importante que en este proceso al adquirente no se le dé ninguna información hasta que se haya, digamos, analizado, depurado, para que entonces ya pueda tomar decisiones, porque eso se les avisa. Es decir, y luego toda información económica o legal en cada caso pues pueden exigirse permisos especiales por el tipo de actividad y demás. Y lo que es muy importante también, que no exista un precio establecido, porque algunos están llegando pues, con el propio adquirente. El propio adquirente le anima al transmitente a venir al programa Negoción, pues porque está interesado en unas ayudas o en un tercero que le dé un carácter de imparcialidad al proceso. Entonces, a veces viene. Entonces, también ahí es muy importante que el precio no esté cerrado, expectativas, obviamente, todo el mundo tiene, cuando pone en venta un piso y demás, siempre hay una expectativa. Otra cosa es luego, en una negociación, al valor que se llega. Metodología DEMA. La metodología DEMA aquí la podemos concluir en 8 pasos, por ejemplo, y lo importante es que está, como hemos dicho, soportada en una plataforma informática que permite que todo el proceso que se va llevando desde que llega el transmitente con una intención de traspasar un negocio pueda llegar al final a, pues como veremos luego en un testimonio, a poder decir se ha hecho ya la transmisión y se ha pasado el testigo. Entonces, la primera fase sería el cómo llega el transmitente. El transmitente puede llegar, o como he dicho, vía directamente accediendo a la pantalla de Internet. A veces puede acudir a consultar a DEMA o a un Beargincha, es decir, a uno de estos, o las mismas asesorías que hicimos su sensibilización en su momento, están ya al tanto, les dejamos folletos y cuando alguien está para jubilarse, les suele comunicar, es decir, existe este programa que igual te interesa. Entonces, la vía de entrada puede ser de muchas formas. Cuando alguien está interesado, lo primero que se le hace es presentar el programa, las ventajas que tiene y también los compromisos, obviamente. Hemos dicho que hay un condicionado de adhesión de ser activo y de ser honesto en el proceso. Una vez que firma ese condicionado de adhesión, lo que se hace ya es empieza a prepararse el transmitente, da a DEMA o al agente colaborador la información que sea necesaria para elaborar el dossier de empresa. Cuando hablamos de dossier de empresa, el dossier de empresa es algo mucho más que una valoración. Una valoración es un concepto numérico, pero que a veces puede ir muy condicionado a muchos factores y muy relativo. En cambio, un dossier de empresa es como, digamos, extraer el jugo de ese negocio y plasmarlo en un documento. De tal modo que el adquirente, que hemos dicho, ese emprendedor con ideas e ilusión, vea en él un potencial, digamos, un diamante en bruto del que le puede sacar un jugo. Por eso también no solo es un valor, un importe, que al final se llega a un razonamiento, digamos, racional a ese valor para que facilite pues la negociación, pero también hay mucha más información. Y sobre todo, como ya nos hablarán luego los testimonios, en la parte de cuando la tutorización es un factor importante. Es decir, la tutorización en algunos negocios puede ser clave para transmitirlo o no. Por ejemplo, en negocios donde existen metodologías, por ejemplo, en sectores de consultoría, es decir, y demás, el saber hacer, o bueno, pues en el día a día podemos poner muchos ejemplos, es decir, donde el cliente viene por el buen hacer de esta persona, por cómo da el servicio, cómo hace el trabajo. Y cuando se lo tengo que transmitir a otro, ese saber hacer que antes decíamos es el que se transmite en la tutorización. Y eso a veces es muy difícil porque no se puede dejar en manos de unas buenas intenciones. En algunos casos puede ser con una semana o 2 que se esté compartiendo, pero en otros puede ser clave para que el adquirente al final haga el mayor fracaso de las inversiones de su vida y haya perdido la oportunidad de no adquirir todo ese conocimiento que le puede transmitir el otro. Entonces se puede condicionar en un plan de colaboraciones e incluso remuneradas, e incluso el transmitente participando, incluso en la empresa del adquirente. Es decir, luego hay, como hemos dicho, es un trabajo en equipo y hay muchas fórmulas para llevarlo a cabo. Pero sí es importante que no es solo un valor, sino hay muchos componentes.
Esto, bueno, una vez que tenemos la valoración, ya entraríamos, si viene ya con el adquirente, iríamos ya a procesos de negociación. Y ahí, bueno, pues sería todo el acompañamiento, pues con DEMA, también a veces hay que hacer tasaciones, o bien hay que hacer, pues con los departamentos jurídicos, cuál es la mejor forma fiscalmente o no a cada una de las partes. Es decir, entran al final todos en el proceso. Parece complejo, pero no lo es, y ante cualquier duda, pues lo que se puede hacer es consultar a DEMA o los Berguinchas, las asesorías, que ahora están bastante familiarizadas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Porque esto que estoy presentando es algo como muy reciente, es decir, está todavía muy fresco, está todavía en sus, digamos, en sus inicios. Lo primero que se hizo fue el diseño de una metodología que utilizó referencias de metodologías ya anteriores que habían tenido éxito, y en paralelo se fue formando un equipo de técnicos reforzando algunos contenidos a nivel fiscal, legal, económico, que pueden tener que ver con todos estos procesos de transmisión. Una vez que ya se tenía estos, digamos, los elementos claves, se hicieron una campaña muy importante de difusión a personas, tanto transmitentes como prescriptores, como he dicho antes, a través de visitas, es decir, medios de prensa, digital y demás. Y llegó junio, que fue la gran presentación en rueda de prensa por la diputada, digamos, lo que es el gran escaparate de Internet, que es el www.negosion.us. Digamos que fue la arrancada. A partir de ese momento se inicia una campaña también de comunicación en medios para búsqueda de los primeros adquirentes, y donde aparecen las primeras personas adquirentes interesadas, los primeros dosieres, las primeras negociaciones, los primeros traspasos y las primeras tutorizaciones. De todos modos, todo esto es simplemente una presentación, porque lo importante viene ahora, que son los testimonios. Y aquí hemos traído pues, una experiencia reciente, porque, como hemos dicho, la presentación del escaparate fue en junio, y ya en septiembre ya se había hecho un traspaso de negocio, que es aquí, voy a presentar a Egusquiño Lavarrieta, era propietaria entonces, ahora buena jubilada, de Inmobiliaria Olavarrieta. Y ella nos va a contar un poco su experiencia. Más tarde ya veremos la parte del que adquirió, que se convirtió en otra. Hola, arrastión a todos. Bueno, gracias a Arantxa estoy aquí. Mi idea era jubilarme después de que ya me ha tocado. Y me puse en contacto con Berguincha. Bueno, ellos se enteraron de que yo me quería jubilar y, claro, lo que yo no quería era dejar un negocio que llevaba 16 años allí, como emprendedora que fui, a hacerme los clientes, y bueno, es una cosa de mucho esfuerzo, no quería dejarlo en manos de nadie que no supiera agradecerlo. Entonces, por Berguincha de Munguía, me entró un técnico de negocio, que vino a la oficina, me presentó el dossier y tal, y bueno, pues vi que realmente era una persona que me podía ayudar, que yo lo que no quería era dejar en manos de gente que no conociese y de que no valorase lo que yo había hecho. Y bueno, pues así es como entró Arantxa y bueno, vi que era muy interesante y bueno, seguí adelante. ¿Y qué tal? ¿Te resultó complicado la elaboración del dossier? No, muy sencillo, porque todo ese trabajo, todos los papeles que a mí me dijo que los entregaría, pues bueno, yo los entregué y entonces el dossier fue muy claro, no hay trampa ni cartón, yo se lo enseñé y bueno, me entró varias personas. Entre ellas entró uno que la verdad me resultó muy fácil, porque él sabía lo que quería, que era lo que yo tenía. Era un negocio que no se había cerrado, yo tenía mis clientes, yo le he enseñado a él todo, he llamado a todos mis clientes, les he presentado como nuevo tal, y bueno, pues todo me ha resultado muy sencillo. Bueno, pues ahora igual vamos a pasar a la segunda parte, que es la presentación. Luego ya, si queréis, hacéis preguntas a los protagonistas de la historia, y sería Abel Casado, que ahora se ha convertido en otra inmobiliaria. Eso es. Pues el adquirente de la inmobiliaria de Egusquiño, Abel Casado, no ha podido estar hoy con nosotros en esta mesa de Sarekin Week, pero no obstante nos va a contar su experiencia personal con el programa Negosion en el siguiente vídeo. Hola, me gustaría contar mi experiencia en el programa Negosion. Yo soy Abel, tengo 29 años, he trabajado en Barcelona en el sector inmobiliario. Lo único que, hace 2 años me vine aquí para, por lo que sé, asentar mi futuro profesional.
Desde que vine aquí, pues siempre he tenido la intención de, pues oye, siempre he tenido detrás el tema de abrir una inmobiliaria. Lo único que pues al final pues las inmobiliarias que hay aquí, por ejemplo en Munguía, donde yo quería abrir, pues ya estaban pues muy consolidadas, y el tema de empezar de cero lo veía misión imposible. Me refiero a, pues eso, a misión imposible a corto plazo, debido a la dificultad de que, bueno, la gente al final ya tiene pues sus inmobiliarias de referencia y pues todo se complica mucho más. Pues a Abel le hemos querido hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo conociste el programa Negoción y cuáles fueron los siguientes pasos a partir de ahí? Entonces, pues a raíz de que vi que la inmobiliaria de Gusquiñe se traspasaba, pues pasé un día, lo vi, le pregunté a mi pareja que, oye, a ver si podíamos pasar, o qué le parecía a ella el enterarnos un poco y chafardear un poco a ver cómo estaba, pues eso, porque lo traspasaba y demás. Y al día siguiente pues vine con ella, vine con mi pareja y demás, hablamos con Egusquiñe, le comenté, pues oye, mira, que estaba interesado en el tema de coger su inmobiliaria. Ella me comentó que ella, digamos, lo había gestionado todo a través de Dema, a través de la plataforma, bueno, de Negoción, y pues ella me enseñó, digamos, también, todos, digamos, le hicieron como un estudio ahí en Dema de su negocio, digamos, concretando muy bien pues, anuales de hace varios años, cómo estaba el sector inmobiliario en Munguía, cómo había ido evolucionando el tema inmobiliario en Munguía. Y bueno, y al final la decisión fue muy rápida, debido a que, bueno, pues veía que era la oportunidad que tanto tiempo llevaba esperando. Y bueno, pues debido a eso, pues nada, lo decidimos. Comencé ya, digamos, a hablar con Egusquiñe ya un poquito más en serio de cómo iba a ser el proceso y demás. Me puso en contacto con Dema, yo estuve hablando con Dema durante, pues creo que pues, en la primera llamada o la segunda, pues ya estaba todo muy claro, cómo iba a ser todo este proceso hasta yo, digamos, coger la inmobiliaria. También el tema de Egusquiñe, durante casi 4 semanas estuvo conmigo, haciendo todo ese traspaso, es decir, todo el proceso de que ella se va y yo cojo la inmobiliaria, digamos, al 100%. Durante este proceso ella estuvo presentándome a los clientes, llamando a todos los clientes, porque había muchos que no podían venir. Al final ella tenía una cartera bastante amplia, y la verdad que también me enseñó un poquito cómo estaba el sector inmobiliario en este momento, cómo trabajaba ella, cómo trabajaba con los clientes. Y la verdad que pues eso, fue un proceso a lo mejor de unas 4 semanas, todo bastante, todo fácil y sencillo. Yo lo digitalicé un poquito, ella lo tenía más en tarjetitas de hace ya, pues al final hace 30 años que ya estaba en este sector, se trabajaba de otra manera. Y bueno, la verdad que pues eso, proceso fácil y rápido bajo mi punto de vista. El único el único problema, pues el tema de mi decisión a la hora de coger la inmobiliaria, ¿no? Porque luego el resto del proceso fue fácil, no hubo ningún tipo de complicaciones. Y la última pregunta que hemos querido hacerle a Abel es si desde su experiencia recomendaría el programa Negoción. A futuros emprendedores, pues lo que les recomendaría sería el tema de que busquen todos estos, de la Diputación, en este caso de Dema, pues porque hay oportunidades, porque están ahí, porque yo he encontrado esta. Entonces, pues recomiendo que se informen en Dema, tanto a través de la Diputación o Dema, que es la que lleva todo el programa de Negoción. Y bueno, pues eso puedo decir, que recomiendo que estéis un poco atentos y al loro, por así decirlo, de todas las oportunidades que se pueden dar, y nada, y que si tenéis alguna duda, pues que os pongáis en contacto con ellos. Lo que sí os recomiendo a toda la gente que tenga negocios o que quiera montar negocios, ahora que estamos tan mal, que todos los pueblos se están cerrando, que es verdad que es una pena, como el mío, dejar cerrar. Si siempre van a donde ellos, miran, ellos les informan, no se dejan cerrar negocios, porque hay gente que lo quiere coger y dan ayudas. Yo, lo recomendaría 100%. O sea que satisfacción casi completa, vamos. Bueno, pues vamos a ver. Tengo aquí algunas preguntas, pero antes igual tal vez alguien del auditorio o tal vez por YouTube alguien nos quiera plantear alguna cuestión.
Sí. Solo una pregunta. Pues conozco un poco el programa de BR Impresas, no sabía que Dema estaba... Espera, disculpa, porque te dan un micrófono y así... Nada. ¿Oye bien? Sí. Bien. Que conozco el programa que está haciendo BR Empresa, no sabía que Dema lo estaba haciendo. Y este jueves voy a tener un contacto, creo, con la próxima conferencia que lo voy a tener. Mira, lo voy a tener delante, no voy a tener que esperar a jueves quizás. Que era las posibilidades que ofrece el programa para que no siempre la persona que va a adquirir el negocio tenga que ser comprando el negocio, sino en el momento, sino que pueda ser más a plazo, porque eso puede ser una barrera de entrada. Es lo que no sé si lo están valorando cuando ponen en contacto estas dos personas. A ver si he entendido bien la pregunta. Es decir, porque como ahora se ha abierto a todo tipo de actividades, de situaciones, la casuística es enorme. Pero sí que está, sobre todo hay dos, yo podría decir que hay como dos tipos de situaciones que se plantean. Hay negocios que tienen un coste, una valoración de traspaso no alta, donde el que adquiere le tiene que sacar toda la chispa. Es decir, porque no le va a costar el traspaso. Yo cuando viene y dicen, es que yo esperaba muchos beneficios, digo, es que si fuera un negocio tan vivo y tan floreciente, tendrías que pagar mucho dinero. Entonces, dices, tienes que ser razonable a la otra parte. Entonces, sí que cuando son más, es decir, nos olvidamos de esos de pequeños que son como digamos el chispa, tú imagino me estás preguntando los que ya son de más importe, Exacto. Que están surgiendo bastantes porque están entrando bastantes sociedades. Están entrando, para nuestra sorpresa, está entrando mucho perfil de sociedad y sociedades con sus estructuras patrimoniales, que al final algunas incluso con endeudamientos, a pesar de estar en una jubilación, y esos son frenos y hay, pues, sí que lo que hacemos es cuando los adquirentes es decir, cuando hay un adquirente interesado, se hace que no he comentado antes, como un filtro. Si se hace desde Dema, un filtro, es decir, cuando alguien se hace un seguimiento en esta plataforma, más o menos diario, y se le llama al adquirente. Entonces se ve un poco, cuando se tiene, generalmente es telefónico, el primero, se le va viendo un poco revisando la ficha, porque aparte del factor del valor, de la valoración, está el traspaso de trabajadores, que puede ser clave también. Es decir, el tener que subrogarte en determinados puestos de trabajo, con sus antigüedades. Entonces ya ahí se va filtrando un poco, es decir, cuando son de volúmenes importantes, que el que viene, que sea consciente, sobre todo porque hay determinadas cantidades ya en las que la ayuda no es representativa, y entonces ahí lo que se hace, es decir, si el perfil encaja muy bien, porque también ahí tienes que encajar, en algunos casos tienes que preguntar al transmitente si se requiere venir del sector o no venir, es decir, ahí hay que hacer muchos encajes. Y luego ya queda en la potestad por ejemplo, si son temas de inmuebles, ahí es donde están cediendo un poco más. Decir, bueno, pues acepto igual 2 años con una opción de compra. Si es inmueble, sí. Ahora, cuando estás hablando ya en fondos de comercio, en metodologías o en know-how, Sí. Bueno, pues ahora por eso decía lo importante, el equipo ese que se forma, porque ahora están surgiendo muchas nuevas, que estamos todos, digamos, empezando, ideas en la medida en que el propio transmitente pueda, si no está a ver si esto se hace con un poco de perspectiva, entre a formar parte de la empresa del que compra y luego pues ir recibiendo a través de unos compromisos, es decir, está buscando fórmulas. Pero por eso cuando digo que es un trabajo en equipo, que el transmitente tiene que ser muy activo y también tiene que estar pensando con sus abogados, con sus asesores, buscando ideas. Pero sí que se hace un filtro y cuando algo requiere un dinero se le plantea a la otra parte, porque algunos igual se apuntan y no han visto el importe, que aunque es una estimación, pues hombre, te puedes hacer una idea pues por el número de trabajadores y demás del volumen de la actividad. Sí, porque a veces es una barrera de entrada, porque a veces cuando vas a buscar información del sector, el que te puede interesar, te das cuenta que los ingresos de ese tipo de negocio, la cuenta de resultados no te da la cuenta a ti. Es decir, Bueno, tú dices, ¿en qué tiempo me voy a recuperar? Entonces, no entiendo por qué esa valoración y te limitas, ni llegas. Entonces, una cosa, es decir, nosotros cuando estamos ahora haciendo las valoraciones, si no vemos, no se pone que no hay. Si no pasa el filtro. No hay. Otra cosa que evidentemente, el otro es libre, al final no es vinculante la valoración, por eso también aparte del tema hay a veces que es un valor con muchas condicionantes, es decir, si esto no sucede o no lo dejas un poco claro, no vale lo que dices. Entonces, sí que hay una fase ahí de concienciación con el comprador, con el transmitente, cuando estás celebrando el dossier, para que
intente llegar, sobre todo cuando hay desviaciones desorbitadas, a raciocinio. Es decir, no estamos hablando de decir, bueno, pues sube porque tú consideras que esas instalaciones valen tanto más. No, cuando detrás es lo que tú dices, la cuenta de resultados no muestra y decir, oye, pues no. Luego también lo que se hace es decir, a veces la cuenta de resultados, o sea, no se coge la cuenta de resultados exacta, sino lo que yo llamo la cuenta de resultados de referencia. Es decir, si yo estoy vendiendo horas, por ejemplo, porque tengo unos clientes, me dedico a una formación, tengo unas metodologías y demás, y yo lo que voy a vender son unas horas, que igual con mi estructura ahora de trabajadores no me interesa, es decir, no me da rentable, sin embargo esas horas con una estructura razonable, el que le compra le puede encajar. Es decir, al final por eso hay un trabajo ahí de depuración en ese documento, para que al final se llegue a un concepto de valor, digamos, dentro de lo que cabe razonable. Y que dé pautas para que luego la otra parte diga, pues estoy de acuerdo en esto o en otro no, es decir, cuánto has imputado el coste de es decir, el coste personal en esa cuenta de resultados de referencia que yo llamo. Es decir, no coger exactamente, que en algunos casos sí, la cuenta de resultados, y no hablamos si ya entramos en balances. En balances ya es cuando vas a valores, es decir, digamos que hay tres componentes, el valor patrimonial, el valor del negocio funcionando y el valor de la tutorización, digamos, es decir, del know-how, del capital humano. Al final es como la suma de los tres, digamos, en grandes líneas. Es decir, y dentro del valor patrimonial a veces pueden ser conceptos materiales, puede estar el tema de la cartera, es decir, digamos, ese valor patrimonial representa un poco lo que el transmitente ha generado en el pasado y ahora le pasa al presente, al actual. Pero es que a veces lo que le está pasando son deudas, préstamos, que evidentemente el banco va a decir a mí, o sea, tú cancélamelo tú. Entonces, eso hace complicado la venta, por ejemplo, de la compraventa de acciones. O sea, es decir, hay una serie de hándicaps que están sucediendo y por eso digo, la creatividad de estos equipos, pues ahora una solución en eso son de mucho importe, decir, bueno, pues lo vamos a repartir en 3 años, me contratas al mismo tiempo, por ejemplo, yo voy a dedicarte el 100% el primer año, el 50% el segundo año, 25% el tercer año, a través de esa nómina que tú y pones al lado mío, le voy a dedicar a alguien, esto es un caso concreto que está, es decir, le voy a dedicar a una persona a prepararle totalmente en esta metodología, en este know-how, porque voy a garantizarme que los clientes estén con él. Es decir, es un poco creativo, digamos. No, excelente, es decir, excelente. Y por eso están saliendo de esos propios, es decir, no es que nosotros tengamos, pero sí hay un know-how indirecto en negociación, es decir, ahí en esos procesos vas aprendiendo de uno a otro. Y ese que te estoy diciendo es una solución ante un volumen o que quieres traspasar a los trabajadores y dices, jo, es que yo no les puedo cobrar tanto a mis propios trabajadores, aunque consiga una financiación no va a llegar para todo, entonces vamos a buscar vías alternativas. Es complicado, pero bueno, de una referencia luego pues puedes dar ideas a otro. Todavía esto está empezando y bueno, no sé si te he respondido un poco. Sí, me lo has respondido perfectamente, le agradezco. Bueno, pues este es un tema que está generando interés y la muestra es que tenemos preguntas en YouTube. Nos pregunta Miquel Basaguren si hay ayudas para los posibles compradores, si hay algún tipo de subvención. Para los adquirentes, digamos. Sí, para los adquirentes. Bueno, de eso nos hablará la siguiente ponencia mucho más a detalle. Si el programa Negociación sí que tiene una ayuda sobre la tradicional de emprendimiento que existe con el programa Avian, también de la Diputación, que hasta ahora pues daba 5.000 euros por adquirente, pues si coges una empresa del escaparate que esté viva y unas características bastante similares a las del otro programa, pues tendría el 10.000 euros a fondo perdido. Esos en esos negocios que he dicho, que son de menos igual coste de valoración del traspaso, no es tanto, pues tengo gente que está jubilada, después de la pandemia queda un poco así como a más bajo ritmo el negocio, pues son oportunidades y luego viene alguien que le saca chispa y con esa ayuda pues, Claro. pues y un poco que pone y un poco que algunos pues dicen pues voy al banco y algo puedo también prestar. Entonces ahí sí que puede ser interesante. Es decir, encontramos los de gran importe, como digamos, que es como dos colectivos, los de unas cifras que son complejas en algunos casos y luego los de... Pero estos son esos que he dicho, es ese emprendedor que tiene que venir sacándole chispa, que es el difícil a veces de encontrar. Claro. Y vamos a ver, Arantxa, tú que dices que hay mucha tipología, efectivamente, ¿cuál es el principal obstáculo para cerrar una negociación en general? Las diferentes valoraciones. Bueno, ahora hemos visto un obstáculo que es el tema de cómo conseguir financiaciones, cómo llegar pues, en cierto modo, que el comprador está financiando al adquirente. Es decir, esas fórmulas
pero ya en lo que es el proceso hay muchos, y para mí uno de los primeros es esa concienciación, como hemos dicho, de que, a veces hay una expectativa de mi negocio. En muchos casos, en muchos negocios, estamos hablando de pequeños que no tienen obligación de auditoría, que los dueños saben mucho de lo que hacen, pero no han ido mucho al asesor a que le explique las cuentas. Entonces, cuando llega el proceso del traspaso, piensa que igual su negocio vale más de lo que realmente la realidad muestra. Entonces, transmitirle eso, decirle, hacerle entender que decir, mira, vamos a ver, porque el adquirente lo primero que lo que va a mirar es querer ver esos datos. Entonces, esa concienciación, porque nos encontramos en muchos que no son expertos económicos, expertos financieros, y son muchos años amando su oficio, y que ahora además no está igual en el mejor momento de lo que estuvo en otros tiempos. Claro. Sí. Es que al final son como sus hijos, ¿no? Entonces entiendo Sí, que su sí, valoración se ha dado algún siempre es caso muy alta, ¿no? De que Lógicamente. teniendo el adquirente el dinero, se ha dado un Claro. caso, y mucho, el otro al final no querer traspasar, sí. Curioso. Son como sus hijos. ¿Y qué tipo de negocios, Arantxa, son por los que están mostrando interés los emprendedores desde que empezó el escaparate de Negoción? Ay, está viendo de todo, y sí, es curioso que está entrando mucha sociedad, negocios puede ser un dentista, puede ser asesorías, puede ser una imprenta, puede ser una fabricación de cerveza, tanto industrial, está entrando, es decir, muy variado, y luego asesorías también ha habido, está entrando, y sí, es lo curioso es eso, mucha sociedad. Es decir, y negocios con lo que se está moviendo ahora, por ejemplo, los que estoy moviendo, y de importes, que dentro de una empresa, digamos, pequeña, pues están hablando de cifras, y no solo cifras en que estoy comprando un pabellón, sino tengo que pagar por un fondo de comercio, por unos clientes que tenemos sensación de que ladrillo parece que lo justifica y otras cosas no. Y luego, hasta qué punto, y luego la incertidumbre económica en la que vivimos, que eso tampoco ayuda mucho. Claro. Bueno, ¿y qué papel tienen los agentes colaboradores? Pues sí, los agentes colaboradores, un poco que los he mencionado así antes, están en este momento, son esos técnicos que hemos dicho que están acreditados para poder implantar la metodología. Por una parte, por ejemplo, son bearguinchas, asociaciones, básicamente bearguinchas y asociaciones, y entonces estos están muy cerca de también, es decir, lo que facilitan es que junto con DEMA también están muy cerca en cada municipio de la realidad de ese municipio, y a ellos suelen acceder pues cuando alguien quiere traspasar, hombre, la idea también que se potencie, es decir, y ellos participen tanto en la parte prescriptor como en la parte luego a nivel de elaboración de dossier y de seguimientos con algunos técnicos. Es decir, que están acreditándose, pero porque se supone que estamos cubriendo todos los municipios, desde Encartaciones hasta Leartibay, es decir, todo, y entonces a veces el bearguincha, y ha funcionado bastante bien lo de las asesorías. Las asesorías pues ya tienen sus folletos, se les hizo las presentaciones, y cuando tienen algún caso de alguien que se va a jubilar, dice, oye, hay un programa, llama allí a DEMA, a ver, y suele haber bastantes consultas, es decir, para ver si encaja o no. Pues nada, pues por mi parte nada más, no sé si no queréis apuntar nada más, pues muchísimas gracias. Hemos hablado de transmisión empresarial, vamos a seguir haciéndolo en un ratito. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, a Arantxa González, a Agusquiño Labarrieta y a Abel Francisco. Gracias, Eskerrik asko.